teníamos, las pocas valijas que habían, mamparas que fuimos sacando de dentro del avión, fuimos cerrando ese agujero donde se había cortado el avión y así fuimos creando un espacio muy pequeño. Habíamos quedado 29 sobrevivientes en ese primer día del accidente, un espacio muy pequeño para poder protegernos durante la noche. También tuvimos que hacer hamacas para los más heridos, que las hicimos con los separadores de valijas que tenían esos aviones militares, las colgamos del techo y dos amigos que estaban en mucho peores condiciones que yo, con quebraduras mucho peores, que se veían los huesos, eran mucho más importantes que la que yo tenía, fueron sustentados en esas camas y le dimos la posibilidad de que abajo, que era tan chico el espacio, no los apretáramos, no los pisáramos, cosa que me sucedió muchas veces en los primeros momentos y que me hizo gritar, que me hizo tener mucho dolor en esos primeros instantes, pero yo prefería estar abajo, pese a que me pisaban y me pateaban, que estar arriba porque el frío era mucho más intenso. Y en esos días siguientes tuvimos que empezar a resolver cosas banales como poder calmar la sed. No teníamos agua, no teníamos una canilla para tomar agua. Y lo primero que hicimos fue comer nieve, ponernos nieve en la boca y tragar esa nieve que nos hidrataba de alguna manera. Y la falta de experiencia y la falta de conocimiento nos hizo que a los 2 días de estar comiendo nieve, nuestras gargantas, nuestras lenguas estaban todas hinchadas y no podíamos ni tragar la saliva. Entonces había que resolver el problema del agua, era algo sustancial para poder sobrevivir y para poder seguir esperando que nos vinieran a buscar en esos días subsiguientes que tanto pensábamos que iba a acontecer. Y yo no sé cómo fue que Adolfo Strauch, que fue el gran líder en las invenciones de esta historia, ¿no? Fue una persona que con mucha creatividad, con mucho ingenio, con mucha calma para pensar cómo resolver los problemas, fue el que empezó a buscar alguna solución para poder tener agua y poder hidratarnos de otra manera y no solo con el hielo. Y lo primero que hizo fue agarrar algunas botellas que nos habíamos tomado en esa primera noche sin tener mucho reparo, no fuimos muy económicos en esa primera noche en pensar que nos iba a faltar toda esa bebida en los días siguientes y tomamos en esa primera noche botellas de vino que algunos habían comprado en esa primera noche que habíamos pasado en Mendoza. Y agarró una de esas botellas, le puso nieve de adentro y trató de prender fuego. Y para prender fuego no teníamos nada, porque papel no había en el avión, no había absolutamente nada. Había un cajoncito de madera de la Coca-Cola que no teníamos ni cómo prenderlo y poca cosa más, no teníamos más nada. Entonces empezó a pensar que era lo que podíamos quemar y empezó a pedir dólares, ¿no? Bueno, dame $1 porque era lo que teníamos, era el papel que había para poder quemar, no había otro. Y la gente en ese primer momento es muy mezquina, ¿no? Nadie te da el de $20, te dan el de 1 y con ojo todavía te miraban, ¿no? Y ahí Adolfo empezó a prender fuego con esos billetes, pero el poder calorífico de esos billetes era de muy poca intensidad y no conseguíamos derretir absolutamente nada y se volatizaba aquello en un segundo, se quemaban como si fuera nada, era como no quemar nada, que yo no calentaba ni la botella calentaba. Y ahí empezó a pensar de qué otra manera qué otra fuente de calor podía tener para producir agua y ahí empezó a pensar que la fuente de calor más fácil era usar el sol que teníamos, ¿no? El astro ese que tanto nos ayudó también en esos días que teníamos solcito, eran días mucho más agradables que cuando estaba nublado y hacía frío, ¿no? Y ahí empezó a pensar de qué manera hacer eso y encontró unas chapas en los respaldos de los asientos y dobló una de esas chapas, la puso al sol y empezó a derretir adentro de una de esas botellas que teníamos vacías la nieve que se iba derritiendo. Ese fue mi gran rol durante los 72 días, o tal vez el principal rol que tuve en los 72 días. Nunca pude caminar, me tuve que arrastrar los 72 días con un almohadón que saqué de uno de los asientos, y ese fue mi protagonismo y la manera de ayudar al equipo de alguna manera y colaborar y tener mi protagonismo y mi rol en toda esta experiencia que estábamos viviendo todos juntos. En todo ese tiempo habíamos encontrado una radio, Spica, antigua, y de la misma manera que Canessa fue el médico absoluto de toda esta epopeya que nos tocó vivir, el estudiante de ingeniería era el ingeniero en ese mismo momento, le dábamos el título, ¿no? Aunque no lo fuese. Y Roy Harley, que era estudiante de ingeniería, con mucha creatividad también agarró esa radio chiquitita
le puso un cablecito a un tornillo del dial y la puso en la antena del avión. Y aunque parezca increíble, a las 6 de la mañana empezamos a escuchar las noticias de Uruguay, de nuestro país. Eso era una cosa que era inimaginable para nosotros. Hablaban de las búsquedas, hablaban de que seguían buscándonos, bueno, todas las coordenadas que daban del accidente, y eso nos dio una esperanza mucho mayor, nos hizo sentir mucho más cerca de nuestras familias, de nuestro país, y dijimos, bueno, esto en 2 o 3 días tenemos ayuda acá, no lo podemos dudar, y eso nos dio una esperanza enorme. Pero pese a tener esa esperanza y haber escuchado esta noticia en la radio, los chicos empezaron a organizarse ya ciertas expediciones. Y las expediciones iniciales las hicimos siempre hacia el oeste, y eso fue algo que en todos estos años siempre fue algo muy cuestionado por todas las personas de por qué hacia el oeste. Y el por qué hacia el oeste era muy sencillo. El piloto que había sobrevivido las primeras horas nos había transmitido que habíamos pasado una ciudad chilena que se llama Curicó y que queda en la precordillera chilena. Teníamos los mapas del avión, podíamos ver dónde supuestamente estábamos, era precordillera de Chile, no era cordillera, cuando en la realidad estábamos en el medio de la cordillera y del lado argentino. Nada que ver con lo que nos había dicho él. Pero nosotros no sabíamos, no teníamos ni idea. Entonces nosotros pensábamos que detrás de la montaña que teníamos a nuestras espaldas estaban los verdes valles chilenos, que eran la salvación y era lo que estábamos tratando de encontrar para poder salir de aquel lugar. Y ya esas primeras expediciones fueron siempre hacia lo alto de la montaña y era un esfuerzo enorme, ¿no? En un día no conseguían ni subir ni la mitad del espacio que nos separaba con el tope de la montaña. Entonces se fueron rotando, se fueron sucediendo las expediciones, se fueron cambiando los expedicionarios, se fueron cambiando los voluntarios para protegerse un poco del desgaste físico que teníamos, del desgaste de la falta de energía que teníamos por la falta de comida. Y así fue como el día 10, un gran amigo que perdí allá arriba en la cordillera, viene en un momento después de escuchar las noticias del Uruguay y nos dice, muchachos, tengo una buena y una mala noticia para darles. La mala noticia es que las búsquedas fueron canceladas. ¿Y cuál es la buena? ¿Qué nos vas a decir después de esto? Toda la esperanza que teníamos de que nos vinieran a buscar, ¿qué esperanza nos vas a dar ahora? No, la esperanza, lo que les voy a decir ahora es que ahora sabemos que de aquí tenemos que salir por nosotros mismos. Y tenemos que estar todos juntos y fortalecernos para poder salir de este lugar. Y eso fue importante también, porque de alguna manera, al haber recibido esa noticia que era horrible para todos nosotros, se acababa toda esa esperanza de que nos vinieran a buscar, él consiguió transmitirnos una nueva esperanza y todos empezamos a creer, a partir de ese momento, que era posible salir por nuestros propios medios, y vaya si lo hicimos, ¿no? Porque cada vez nos fuimos convenciendo más y estábamos más seguros de que podíamos salir de aquel lugar. Pero para eso teníamos que resolver otros problemas, que era el problema de la energía, ¿no? No teníamos alimentación ninguna, lo poco que teníamos ya se había repartido día a día en raciones muy pequeñas entre todos los que estábamos en aquel avión. Y para poder emprender este nuevo emprendimiento teníamos que resolver algo que era muy difícil, que era cómo alimentarnos y cómo tener fuerza para poder continuar. Y así fue como en grupos pequeños comenzaron a pensar de qué manera podíamos resolver el tema. Y voy a dejar que Coche les cuente cómo fue tomar tal vez la decisión más difícil de nuestras vidas y mucho más difícil aún ejecutarla. Muy bien, Gordo. Que un avión que va, no sé a qué velocidad iría, pero